Durante la primera intervención militar norteamericana de la isla, los gobernantes yanquis gobernaron mediante órdenes militares. Dentro de ellas estaba la 62, que fue la que se aplicó aquí precisamente en Ciego de Ávila, una región que había quedado prácticamente devastada como consecuencia de la guerra por la independencia de 1895. Ellos crearon todas las condiciones para que los grandes intereses norteamericanos comenzaron a partir de 1902 a penetrar en nuestra economía en la región avileña. Tal es el caso de Ceballos, donde se asentaron un numeroso grupo de agricultores norteamericanos para la producción de cítricos que serían exportados hacia los Estados Unidos. Ya en 1906 comienza también por la Compañía para el Desenvolvimiento de Cuba, radicada en los Estados Unidos, la construcción de los dos primeros centrales azucareros en lo que hoy constituye la provincia de Ciego de Ávila, que fue el Stuart y el Hawaiian. Ya para 1917, el monopolio más grande que existió en el mundo azucarero internacional va a comprar 17 centrales en Cuba, invierten 50 millones de pesos y ya prácticamente al año se habían resarcido de la inversión inicial. En Ciego de Ávila fueron comprados el Central Stuart, el Hawaiian, el Morón, actual Ciro Redondo. Fue también comprado el Violeta y fomentaron el Velasco, es decir, casi la mitad del territorio avileño fue ocupado por estas empresas norteamericanas. Ya hacia 1958 radicaba aquí en el sector azucarero la Compañía Atlántica del Golfo, que era una sucesora de la anteriormente expresada Cuban Cane Sugar Corporation, que fue el grupo azucarero más importante, más grande de los Estados Unidos, que radicaron aquí en Ciego de Ávila, crearon el latifundio, crearon vías férreas, una cantidad enorme de vías férreas, crearon subpuertos como el caso de Palo Alto para exportar hacia los Estados Unidos y otras regiones del mundo el azúcar que se producía en Ciego de Ávila. Eran dueños ya en el 58 del Central Stuart, llamado después Venezuela, como dije anteriormente, el Ciro Redondo, y también poseían otras propiedades, es decir, que más de 12.000 caballerías de tierra estaban en sus manos y lógicamente habían implantado aquí en la economía una monoproducción y monoexportación de un producto de muy nefastas consecuencias para el desarrollo integral de la agricultura. Estos ingenios azucareros que he mencionado, propiedad de esta compañía norteamericana, bueno, pues maltrataban, explotaban hasta el máximo a los trabajadores. Los largos tiempos muertos eran colmados de miseria y otras calamidades. La discriminación racial se sentía con mucha fuerza y todos estos males propios del capitalismo se sentían con mucha fuerza y lo sentían más que nadie los trabajadores. En los primeros días de julio de 1960, después del triunfo de la Revolución, los Estados Unidos suprimen de forma unilateral la cuota tradicional que Cuba tenía asignada en ese mercado azucarero. Y, como se conoce también, bueno, pues las empresas petroleras no permiten refinar el petróleo que viene de la Unión Soviética, y así el comandante en jefe, el 6 de agosto de 1960, desde el estadio del Cerro, hoy latinoamericano, mientras clausuraba el primer congreso de estudiantes latinoamericanos, anuncia la nacionalización de 36 grandes centrales azucareros y otras empresas norteamericanas, pero en el caso que nos ocupa, 36 centrales azucareros, dentro de ellos los que eran propiedad de la Atlántica del Golfo, que tenía también otros centrales en Matanza, en Camagüey, y los que he mencionado en Ciego de Ávila. Esto estuvo basado en la ley 851 del 6 de agosto del propio 1960, es decir, que todo se realizó bajo normas jurídicas en correspondencia con la propia libertad, la propia soberanía de Cuba. Incluso estos centrales norteamericanos que quedaron nacionalizados no permitieron que se les a partir de bonos se resarcieran
esta expropiación forzosa, y así pasaron a manos del pueblo estos dos centrales azucareros. Quiero decirte que también en Ciego de Ávila pasaron a manos del pueblo y del Estado cubano otros centrales que no pertenecían a esta compañía, como fue el caso de la Cunagua, Sociedad Anónima, y la compañía dueña del Central Baraguá. Es decir, que casi todo el territorio avileño estaba en manos de esta compañía y pasaron entonces a manos del Estado cubano, donde comenzó toda una política para el mejoramiento de la vida social y en estos centrales azucareros. La primera propiedad norteamericana que fue nacionalizada en Ciego de Ávila después de 1959 fue la sucursal de la Cuban Telephone Company, es decir, el centro telefónico que aquí radicaba. Esto sucedió en febrero de 1960. Como dije anteriormente, en agosto, el 6 de agosto, el 7 de agosto se hizo efectiva la nacionalización de las empresas norteamericanas dedicadas a la producción azucarera, y el 13 de octubre del propio 1960 quedaron nacionalizados los demás centrales de otras compañías foráneas, como fueron capitales de Canadá, capitales de España y demás, que ellos sí aceptaron el resarcimiento que le otorgó el gobierno cubano. Reitero, los norteamericanos no aceptaron nunca que se les indemnizara sus propiedades mediante bonos que emitiría el Estado cubano. También aquí quedó nacionalizada una sucursal del Firestone, que era un monopolio radicado en la capital, bueno, y que las personas conocieron aquí como el garaje de Firestone, como le decía la gente en Ciego de Ávila. Esto fue este proceso que marcó pautas en cuanto a la dignidad y a la soberanía del pueblo cubano, y en este caso, bueno, del pueblo avileño en específico. La ley Hart-Burton es lo más antihumano, fascista y retrógrado que ha existido en el mundo internacional. No ha existido una ley con estas características tan criminales en la historia de la humanidad. Justamente mañana los trabajadores del Centro Provincial de Patrimonio estarán analizando y repudiando esta ley que no será aplicada en Cuba jamás, porque aquí hay un pueblo dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias la obra de la revolución, que es la que da el sentido a la vida de los cubanos.